Planeta prehistórico, El amanecer de los dinosaurios, episodio 1, documental completo. En el vasto silencio de las profundidades del tiempo, mucho antes de que la Tierra resonara con los rugidos de los tiranosaurios o el estruendo de las manadas de saurópodos, existía un mundo a la vez extraño y familiar. Este era el período Triásico tardío, hace más de 230 millones de años, una época en la que la Tierra estaba unida en una única y colosal masa continental llamada Pangaea. Se extendía de polo a polo, envolviendo el globo como una concha agrietada. El interior de este antiguo supercontinente era seco, caluroso y hostil. Un lugar de extremos brutales donde solo las criaturas más resistentes sobrevivieron. El aire brillaba con calor durante el día y se congelaba bajo un manto de estrellas por la noche. Vastos desiertos se extendían por el interior mientras fuertes monzones azotaban las costas. La vida se aferraba a los límites de la supervivencia, adaptándose de maneras que sentarían las bases para una revolución evolutiva. Antes de que los primeros dinosaurios verdaderos caminaran sobre la Tierra, las formas de vida dominantes eran extrañas y primitivas. Los reptiles dominaban los continentes, pero no los que conocemos hoy. Los arasaurios, los ancestros. Tanto los cocodrilos como los dinosaurios ya habían comenzado a diversificarse. Algunos se arrastraban a cuatro patas, blindados como tanques con gruesas placas de hueso bajo la piel. Otros se desplazaban a dos patas, ágiles, con mandíbulas revestidas de dientes afilados como agujas. Sin embargo, ninguno había alcanzado el dominio que definiría la era venidera. En cambio, el mundo pertenecía a un mosaico de extrañas criaturas que tendían un puente entre lo antiguo y lo moderno. En las sofocantes tierras bajas de Pangaea, anfibios gigantes acechaban en lentos movimientos. Ríos. Criaturas como el Toposaurus, con sus cabezas aplanadas y anchas y sus extremidades extendidas, parecían sapos monstruosos del tamaño de cocodrilos. Eran depredadores emboscados, que yacían inmóviles bajo la superficie, esperando que peces o animales más pequeños se acercaran demasiado. Respiraban aire, pero vivían la mayor parte de su vida en el agua, aferrándose a los últimos vestigios de una era anterior, cuando los anfibios eran la cúspide de los ecosistemas terrestres. Vagando por las llanuras secas y abiertas se encontraban criaturas conocidas como dicinodones. Estos herbívoros de colmillos rechonchos eran supervivientes de la gran extinción periana ocurrida apenas unos millones de años antes. Parecían una cruza entre un reptil y un mamífero, con bocas picudas y cuerpos en forma de barril. Su paso era torpe, su piel dura y correosa, y aún así prosperaron en gran parte de Pangaea, pastando plantas bajas y dejando huellas profundas en la tierra polvorienta. Sobre ellos se alzaban las hileras, los depredadores máximos de esta época. Eran enormes reptiles parecidos a cocodrilos que se erguían sobre cuatro patas y cazaban con eficiencia brutal. Con sus cráneos profundos, dientes aserrados y poderosas extremidades, dominaban la cadena alimentaria en muchos entornos. Algunos, como los dinosaurios, alcanzaban longitudes de 6 metros o más, acechando a sus presas por el paisaje abierto con una amenaza lenta y deliberada. Sus pasos retumbaban en las llanuras. Un sonido que pocos se atrevían a desafiar. Pero incluso entre estos antiguos titanes, el cambio comenzaba a agitarse. En los márgenes de los ecosistemas, en las grietas de la posibilidad evolutiva, surgían nuevas formas de criaturas como el Eoraptor y Herrerasaurus. Pequeños, bípedos y ágiles, comenzaron a aparecer. Aún no dominaban la Tierra, pero eran rápidos, inteligentes y con una adaptación única. Con huesos huecos y dientes afilados y curvados, representaban los primeros atisbos de lo que se convertirían en los dinosaurios. Vivían a la sombra de gigantes, moviéndose rápidamente entre helechos y afloramientos rocosos, alimentándose de insectos, pequeños vertebrados y cargando. Eran oportunistas en un mundo de gigantes y su tiempo aún no había llegado. La vegetación del mundo triásico era completamente diferente de lo que conocemos hoy. No había pastos, ni plantas con flores, ni árboles frutales. En cambio, la tierra estaba cubierta de síquidos bajos, imponentes colas de caballo, ginkgos y bosques de helechos que se agrupaban cerca de las fuentes de agua. El interior de Pangaea era demasiado seco para una vegetación densa. Pero a lo largo de los valles fluviales y las llanuras costeras,
la vegetación florecía. Estos oasis eran vitales en un mundo árido y árido, sustentando redes tróficas enteras de herbívoros y sus depredadores. El clima era intenso, moldeado por el enorme tamaño de Pangaea y la falta de océanos moderadores en su centro. Las estaciones eran largas e implacables. Los monzones traían fuertes inundaciones, convirtiendo los cauces secos de los ríos en torrentes embravecidos de la noche a la mañana. Luego, durante meses, regresaba un calor abrasador, evaporando lagos y llevando a los animales al borde del agotamiento. Tormentas de polvo azotaban las llanuras abiertas. Los relámpagos crepitaban en el cielo, provocando incendios forestales que consumían vastas extensiones de tierra. Era un mundo en constante cambio, siempre oscilando entre la abundancia y el colapso. Los terremotos sacudían regularmente el paisaje a medida que las presiones tectónicas se acumulaban bajo la corteza de Pangaea. Las erupciones volcánicas masivas no eran infrecuentes. Imponentes flujos de basalto se extendían por la Tierra, transformando ecosistemas enteros y contaminando el aire con cenizas y gases. Uno de estos eventos, la provincia magmática del Atlántico Central, ya se vislumbraba en el futuro. Un pulso de actividad volcánica que finalmente coincidiría con una extinción masiva. Pero incluso antes de que llegara esa catástrofe, la vida tuvo que lidiar con las presiones implacables de un mundo implacable. En este crisol de cambios, la evolución operó con brutal precisión. Los débiles perecieron y los adaptables sobrevivieron. Comenzaron a surgir nuevos rasgos. Los huesos huecos hicieron a los animales más ligeros y rápidos. Las posturas erguidas brindaron a los depredadores una mejor visión del paisaje. Dientes más afilados, pulmones más eficientes y una mejor regulación térmica dieron a algunas especies la ventaja que necesitaban para superar a sus rivales. La selección natural avanzó rápidamente en el Triásico y sentó las bases para la era de los dinosaurios. Ya estaba en sus inicios. A pesar de la crudeza de este mundo, no carecía de belleza. Los atardeceres sobre Pangaea bañaban los acantilados rocosos de oro y carmesí. Manadas de reptiles se movían en sincronía por las llanuras abiertas, con sus escamas brillando a la luz. Los profundos cañones resonaban con los cantos de criaturas lejanas, y ríos antiguos se abrían camino a través de bosques primitivos. En las marismas, los primeros reptiles marinos como el Notosaurus se deslizaban por las olas, persiguiendo peces en las aguas poco profundas. Incluso en las condiciones más extremas, la vida encontró maneras de prosperar, adaptarse y persistir. Sin embargo, todo ello presentaba una sensación de fragilidad. Los ecosistemas del Triásico eran relativamente nuevos, recuperándose de la mayor extinción que el planeta jamás había presenciado. La extinción del Triásico Periano había exterminado casi el 90% de toda la vida, y las cicatrices aún eran visibles. Muchos roles ecológicos aún no se habían cubierto. Los nichos estaban vacíos, a la espera de que nuevos actores evolucionaran y tomaran la iniciativa. En este momento de vacío, la oportunidad se cernía sobre nosotros. Y entonces llegó el punto de inflexión. A medida que avanzaba el Triásico, la actividad tectónica comenzó a desgarrar Pangaea. El terreno se agrietó, creando valles de rift que con el tiempo se convertirían en el actual Océano Atlántico. Estos cambios geológicos liberaron enormes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera, calentando aún más el planeta y desestabilizando el clima. Hábitats enteros comenzaron a desaparecer. Especies que habían dominado la Tierra durante decenas de millones de años se vieron incapaces de afrontar la situación. Las grandes filas, antaño los depredadores máximos, comenzaron a desaparecer. Los anfibios se retiraron a humedales cada vez más reducidos. Incluso los dicinodones, una vez dominantes, se extinguieron. En el vacío dejado atrás, los primeros dinosaurios dieron un paso al frente. Aún no eran dominantes, pero estaban listos. Su pequeño tamaño, agilidad y metabolismo rápido les dieron una ventaja en un mundo en colapso. Prosperaron en entornos perturbados, buscando comida donde otros morían de hambre, reproduciéndose rápidamente y expandiéndose a cada nicho que se abría. Se trasladaron a bosques, llanuras y costas. Se extendieron por continentes, y lenta, casi imperceptiblemente, al principio,
comenzaron a elevarse. Un mundo anterior a los dinosaurios era un mundo de dificultades y agitación, pero también era un mundo de comienzos. Era el escenario donde la naturaleza ensayaba su mayor espectáculo. El telón aún no se había levantado, pero los actores ya estaban en sus puestos. Y mientras el sol se ponía sobre el Triásico, proyectando largas sombras sobre los huesos del pasado, se acercaba un nuevo amanecer, adornado, lleno de gigantes, monstruos y maravillas. La era de los dinosaurios estaba a punto de... Para empezar, el momento que transformaría la vida en la Tierra no comenzó con un rugido, ni con el ascenso de un rey tirano. Comenzó silenciosamente, casi desapercibido, en la sombría maleza de 2.000 años del Triásico tardío. En un continente asolado por la sequía y sacudido por temblores volcánicos, emergió algo pequeño y modesto. No tenía armadura. No tenía dientes enormes. No se alzaba sobre el paisaje ni infundía miedo en sus rivales. Sin embargo, llevaba en sus huesos el proyecto de un imperio que perduraría durante más de 160 millones de años. Este fue el comienzo. Este fue el nacimiento de los primeros dinosaurios. En las tierras baldías ricas en fósiles de la actual Argentina, los paleontólogos descubrieron una criatura de poco más de 1 metro de largo, delicada y ágil. La llamaron Eoraptor, que significa ladrón del amanecer. Es uno de los dinosaurios más antiguos conocidos jamás descubiertos y representa un momento clave en la historia evolutiva. El Eoraptor era de complexión ligera, con huesos huecos, garras afiladas y una boca llena de pequeños dientes cerrados. Caminaba erguido sobre 2 patas, balanceado por una larga cola que actuaba como contrapeso. Sus extremidades anteriores, aunque cortas, eran diestras, y sus ojos estaban posicionados para la visión binocular. El Eoraptor no era un depredador de gran tamaño, pero era un cazador rápido y oportunista, que se alimentaba de insectos, lagartijas y posiblemente incluso de huevos de otros animales. Pero el Eoraptor no estaba solo. En la misma época, otros pequeños terápodos estaban evolucionando, cada uno con sutiles variaciones en su diseño. El Herrerasaurus era uno de ellos. Más grande y corpulento que el Eoraptor. El Herrerasaurus alcanzaba longitudes de hasta 3 metros y poseía un cráneo más potente, equipado con mandíbulas profundas capaces de asestar mordiscos demoledores. Sus extremidades eran musculosas y estaban diseñadas para la velocidad, lo que le permitía perseguir a sus presas con ráfagas de aceleración aterradoras. Aunque aún era primitivo para estándares posteriores, el Herrerasaurus representó un gran avance en el desarrollo de lo que se convertiría en el grupo de carnívoros más emblemático de la historia de la Tierra. Estos primeros dinosaurios compartían algunas características clave que les dieron una ventaja en el competitivo mundo del Triásico. En primer lugar, su postura. A diferencia de las extremidades extendidas de los reptiles anteriores, los dinosaurios se mantenían erguidos con las patas directamente debajo del cuerpo. Este diseño les permitía un movimiento eficiente y una mayor resistencia, especialmente en los climas cálidos y secos de la época. En segundo lugar, su sistema respiratorio. Si bien los pulmones de los reptiles modernos son relativamente simples, los dinosaurios desarrollaron una compleja red de sacos de aire que se extendían hasta sus huesos, mejorando la absorción de oxígeno y permitiendo una mayor niveles de actividad. En tercer lugar, su velocidad. Los primeros dinosaurios eran rápidos, ágiles y muy sensibles a los cambios ambientales. Podían desplazarse rápidamente entre fuentes de alimento, escapar de depredadores y migrar a hábitats más favorables según fuera necesario. Pero quizás su mayor ventaja fue su capacidad para evolucionar rápidamente. El Triásico tardío fue un periodo de inestabilidad. La desintegración de Pangea estaba comenzando, desencadenando enormes trastornos geológicos y climáticos. Los ecosistemas surgieron y decayeron en el lapso de unos pocos millones de años. Para los animales que no pudieron adaptarse, la extinción era una sentencia de muerte. Pero para los primeros dinosaurios, cada cambio climático, cada nueva apertura en la red trófica, era una oportunidad. Al principio, los dinosaurios eran escasos. Ocupaban los márgenes de los ecosistemas, evitando la competencia directa con los reptiles dominantes de la época.
eran la franja, los actores secundarios. Pero a medida que el mundo cambiaba, su número comenzó a crecer. Algunos se volvieron herbívoros, adaptándose para alimentarse de los helechos, psíquicos y ginkgos que cubrían él. Llanuras aluviales. Otros se especializaron como insectóvoros o carroñeros, encontrando nichos que habían permanecido intactos. Y algunos, como Herreraurus, refinaron el arte de la depredación. Una de las razones por las que los dinosaurios pudieron diversificarse tan eficazmente radica en sus esqueletos. Eran modulares, adaptables y capaces de una amplia variación. Sus caderas, en particular, se presentaban en dos diseños básicos, cericianos o con caderas de lagarto y orniticios o con caderas de ave. Los cericianos incluían a los primeros terápodos y sauropodomorfos, mientras que los orniticios posteriormente darían origen a dinosaurios acorazados, dinosaurios con cuernos y herbívoros con constitución de pato. Esta división permitió una increíble variedad de planes corporales y estrategias de alimentación. A partir del mismo marco básico, la evolución pudo crear tanto cazadores rapidísimos como corpulentos herbívoros de cuello largo. A mediados del Triásico superior, las especies de dinosaurios habían comenzado a extenderse por lo que hoy es Sudamérica, Norteamérica, África e India. Dado que la Pangaea aún estaba prácticamente intacta, los animales podían migrar a grandes distancias. El registro fósil muestra sorprendentes similitudes entre las especies de dinosaurios que se encuentran en diferentes continentes. Esta distribución global contribuyó a reforzar su dominio. Sin importar a dónde fueran, los dinosaurios se adaptaron. Aprendieron a sobrevivir en bosques húmedos, desiertos áridos y tierras costeras. Aún así, su dominio no estaba garantizado. Los robisuchios, esos poderosos depredadores similares a los cocodrilos, aún dominaban muchas regiones. Incluso algunos grandes anfibios como los antroposaurios representaban serias amenazas para los dinosaurios jóvenes. Y, sin embargo, empezaban a aparecer grietas. Muchos de los reptiles triásicos dominantes tenían estilos de vida altamente especializados. Eran grandes, de reproducción lenta y vulnerables a los cambios ambientales. Los dinosaurios, en cambio, se reproducían rápidamente, tenían dietas flexibles y eran físicamente capaces de sobrevivir en condiciones más duras. La selección natural comenzó a inclinarse a su favor. Un punto de inflexión llegó con la extinción del Triásico final, una catástrofe global desencadenada por una intensa actividad volcánica. A medida que la Pangaea continuaba fragmentándose, se formaron enormes masas volcánicas. Las erupciones liberaron enormes cantidades de dióxido de carbono y dióxido de azufre a la atmósfera. El clima se desestabilizó. La acidificación de los océanos exterminó a las especies marinas. Los incendios forestales arrasaron los continentes. Las cadenas alimentarias colapsaron. En el caos, muchos de los reptiles dominantes fueron aniquilados. Los robi desaparecieron. Los toposaurios desaparecieron. Incluso los otrora prósperos dicinodones que habían sobrevivido desde el Periano finalmente sucumbieron. Pero los dinosaurios resistieron. No porque fueran los más fuertes, sino porque eran los más adaptables. Cuando el cielo se oscureció y las temperaturas se desplomaron, los pequeños y veloces dinosaurios pudieron buscar nuevos refugios. Cuando escaseó el alimento, cambiaron de dieta. Cuando sus competidores desaparecieron, se expandieron a territorios vacíos. No solo sobrevivieron a la extinción, prosperaron tras ella. Y al hacerlo, aseguraron su lugar en la cima de las cadenas alimentarias mundiales. Fue en este crisol de desastres y recuperación donde se sentaron las bases del imperio de los dinosaurios. Durante los siguientes millones de años, su número se dispararía. Las especies se extenderían por todos los rincones del planeta. Las delicadas extremidades del Eoraptor evolucionarían en las poderosas patas del Tyrannosaurus Rex. Los afilados dientes del Herrerasaurus resonarían en las garras falciformes del Velociraptor. Los pequeños insectóvoros darían origen a los acorazados estegosaurios y a los enormes titanosaurios. De humildes orígenes, nació un imperio. El nacimiento de los primeros dinosaurios es una historia no solo de anatomía y supervivencia, sino también de tiempo. No. Aparecen en un mundo de paz y estabilidad.
Aparecieron en una época de caos, cuando los ecosistemas estaban destrozados y la vida se recuperaba del borde de la extinción. Triunfaron no porque estuvieran destinados, sino porque contaban con las herramientas adecuadas en el momento oportuno. Eran rápidos, flexibles y eficientes. Y, sobre todo, fueron supervivientes. Hoy, cuando caminamos por un bosque y oímos el canto de un pájaro, escuchamos los ecos de ese momento. Porque los dinosaurios nunca desaparecieron del todo. Cambiaron. Se adaptaron. Y al final, sobrevivieron incluso a la era que una vez les perteneció. En el corazón del árido interior de Pangaea, donde el viento aullaba sobre la roca quemada por el sol y la tierra agrietada se extendía hacia el horizonte, la vida había encontrado una nueva forma de perdurar. Los desiertos del Triásico tardío eran vastos e implacables. Las lluvias llegaban solo en breves y violentas ráfagas, y los ríos se secaban y se convertían en polvo en cuestión de semanas. La vegetación se aferraba a las riberas de los ríos y a los profundos cañones, mientras que las llanuras abiertas permanecían áridas y abrasadoras. Sin embargo, en una tierra aparentemente sin vida, emergió uno de los primeros grandes cazadores de dinosaurios. Veloz, esbelto y letal. Su nombre era Coellophis. El Coelphysis era un depredador perfectamente adaptado para sobrevivir en este paisaje brutal. Medía casi 1 metro de altura hasta las caderas y se extendía más de 3 metros de longitud. Pero su ligero cuerpo de huesos huecos lo mantenía por debajo de los 20 kilogramos. Estaba hecho para la velocidad y la resistencia. Sus largas patas podían llevarlo a través de llanuras abiertas en busca de presas o lejos del peligro en un instante. Sus brazos, sin embargo, pequeños, estaban equipados con garras afiladas, y su boca albergaba hileras de dientes afilados diseñados para perforar y sujetar la carne. No dominaba a su presa. La superaba en velocidad, maniobrabilidad y duración. Este dinosaurio prosperó en el suroeste de Estados Unidos, donde sus restos fosilizados ahora descansan bajo capas de roca roja en lo que llamamos Ghost Ranch, Nuevo México. Este antiguo desierto fue una vez una tierra de inundaciones y sequías estacionales, donde los quifis cazaban a lo largo de ríos efímeros y lechos de lagos secos. Su mundo era impredecible, moldeado por los patrones climáticos cambiantes y la inestabilidad ecológica. Pero Quifis era un maestro de la imprevisibilidad. No necesitaba bosques frondosos ni presas abundantes. Solo necesitaba una oportunidad. Lo que hizo a Coelphysis verdaderamente extraordinario no fue solo su anatomía, sino también su comportamiento. Los yacimientos fósiles de Ghost Ranch contienen cientos de esqueletos de Calopsis enterrados juntos en lo que parece haber sido una catástrofe repentina. Quizás una inundación repentina o una floración tóxica de alol que envenenó el agua. Este lugar de muerte masiva nos dice algo crítico. Estos dinosaurios vivían en grupos. No se sabe con certeza si se desplazaban en manadas coordinadas o en manadas poco asociadas, pero la evidencia sugiere que eran sociables. Y en el desierto, el comportamiento social les brindó una ventaja. En número, podían proteger a sus crías. Podían compartir presas. Podían abrumar a presas que serían demasiado arriesgadas para abordarlas solos. Su coordinación convirtió la crudeza del desierto en una oportunidad. Su dieta era tan flexible como su estilo de vida. Los Coellophis cazaban pequeños vertebrados, lagartos, anfibios y reptiles más pequeños. Pero también es probable que buscara comida cuando lo necesitaba, de forma rápida, eficiente y oportunista. Desempeñó un papel que antes desempeñaban los robisucios, ahora en declive. Era el nuevo modelo de depredador. Más ligero, más rápido, más inteligente. Incluso existe evidencia, aunque debatida, de que los koalis podrían haber recurrido al canibalismo en condiciones extremas. Algunos fósiles muestran huesos juveniles dentro de las cavidades corporales de los adultos, lo que sugiere que, en épocas de hambruna, estos cazadores se volvían contra sí mismos. De ser cierto, habla de la desesperación que a veces se apoderaba del desierto y de los instintos salvajes que exigía la supervivencia. El mundo de Coelphysis era un mundo de extremos. Los días abrazaban la tierra y las noches la congelaban. La lluvia, cuando llegaba,
llegaba a torrentes, arrastrando la tierra y la vida por igual. La vegetación era escasa. Helechos y pequeñas psíquicas se aferraban a los barrancos sombreados. Los pozos de agua se convertían en campos de batalla. Los herbívoros, como acorazados con placas óseas, se movían con cautela por los ríos. Tenían que estar alerta. Kifis siempre estaba observando. Pero el colifis en sí no era invulnerable. Tenía enemigos. Depredadores más grandes, como los rabuisukios, aún vagaban por algunas regiones, e incluso dentro de su propia especie. La lucha constante por el dominio, el territorio y el alimento podía resultar mortal. Los jóvenes de Coellophis probablemente ocupaban la base de la cadena alimentaria. Vulnerables no solo a los depredadores, sino también al duro entorno. Pocos llegaban a la edad adulta. Sin embargo, a pesar de estas amenazas, el colifis prosperó. Su éxito no se debió solo a sus rasgos físicos. Se debió a la sincronización. Surgió en un momento en que los antiguos gobernantes del territorio comenzaban a flaquear. Los enormes anfibios se retiraban a humedales cada vez más reducidos. Los principales depredadores reptiles se estaban volviendo demasiado grandes y especializados para adaptarse rápidamente. Coellophis, delgado y versátil, se deslizó con precisión en el espacio ecológico vacante. Su legado sería inmenso. Coellophis formó parte de la primera ola de terápodos, el linaje que eventualmente daría origen a algunos de los carnívoros más emblemáticos de la historia. De su esbelta estructura surgirían los brutales. El poder del alosaurio, la astuta inteligencia del velociraptor y el poder abrumador del tiranosaurio. Era un prototipo, un atisbo del futuro de la depredación. Pero a finales del Triásico, ya dominaba su dominio. Dominaba el desierto con velocidad, perspicacia y cooperación. Demostró que el tamaño no lo era todo, que la estrategia, la agilidad y la adaptabilidad podían superar a la fuerza bruta. En la era de los gigantes, Coelphis era el presagio de una nueva era, la era del cazador ágil. Sus huesos fosilizados, encerrados en antiguos. Las piedras no solo hablan de muerte, sino de dominio. De una criatura que aprendió a correr con el viento, a golpear con precisión y a vivir en uno de los entornos más difíciles que la tierra ofrecía. Y al rastrear su esbelto cráneo, sus largas patas, sus delicadas costillas, comenzamos a comprender que Kelis no era un dinosaurio más. Era una señal de que el mundo había cambiado y había llegado un nuevo tipo de depredador. El auge de los gigantes no comenzó con cuellos imponentes que llegaban hasta las copas de los árboles ni con manadas que cruzaban rugiendo. Llanuras abiertas. Comenzó en silencio con criaturas que se movían lentamente, se alimentaban constantemente y crecían a un ritmo constante en los implacables paisajes del Triásico tardío. Estos fueron los ancestros de los gigantes. Los primeros herbívoros masivos que caminaron sobre la tierra, los oraudomorfos. En los bosques dispersos y las llanuras aluviales de Pangia, donde los psíquicos se agrupaban cerca de los ríos y los helechos cubrían las tierras, comenzó a surgir una nueva raza de planetarios. Uno de los primeros y más exitosos fue el Platyosaurus. Esta criatura se encontraba en la encrucijada de evolución. Aún no era un soraudoto auténtico, pero ya mostraba indicios de las enormes criaturas que vendrían. Medía hasta 10 metros de longitud y podía pesar más de 4 toneladas. Caminaba principalmente sobre 2 patas, pero sus fuertes extremidades le permitían ponerse a 4 patas cuando era necesario. Su cuello era largo y flexible, su cráneo pequeño y estrecho, y su boca llena de dientes con forma de hoja, perfectos para desbrozar la vegetación. Platyosaurus y sus parientes fueron pioneros. Exploraron una nueva estrategia en el juego de la supervivencia. Al crecer, se volvieron más difíciles de matar para los depredadores. Un ejemplar joven podía ser víctima de un cloposes o un sukian alborotador, pero un adulto era casi intocable. Su gran tamaño servía tanto de defensa como de disuasión. Pero el tamaño por sí solo no era suficiente. Estos primeros gigantes tenían que comer constantemente. Vivían en un mundo donde las plantas con flores aún no habían evolucionado, donde no existían las hierbas. Su dieta consistía en plantas fibrosas resistentes, colas de caballo, helechos, cycads y coníferas.
La digestión era lenta e ineficiente, por lo que probablemente dependían de un gran volumen intestinal y de la fermentación bacteriana para extraer nutrientes. Es posible que tragaran piedras para triturar la materia vegetal en sus vientres, un comportamiento observado en sus descendientes posteriores. Para sostener sus cuerpos en crecimiento, los oraudomorfos desarrollaron huesos robustos y músculos gruesos. Sus piernas eran como columnas diseñadas para soportar un peso inmenso. Sus pies se extendían ampliamente, equilibrando su masa sobre el suelo blando y fangoso de los valles fluviales y los lechos de los lagos. Al caminar, dejaban profundas impresiones en la tierra. Huellas que se fosilizarían en el antiguo registro de movimiento, migración y crecimiento. El entorno era a la vez una bendición y un desafío. La inmensidad de Pangaea creó climas extremos. En el interior, las sequías eran comunes y la vegetación escasa. A lo largo de las costas y los sistemas fluviales, los monzones convertían el suelo en pantanos e inundaciones. Los primeros gigantes tuvieron que sortear esta imprevisibilidad. Buscaban agua. Buscaban alimento. Se desplazaban en pequeños grupos, posiblemente manadas, buscando seguridad en la cantidad y estabilidad en movimiento. Pero la vida a tal escala conllevaba riesgos. Crecían lentamente y los individuos jóvenes eran vulnerables durante años. Los depredadores seguían siendo una amenaza constante. Los rawisukianos aún rondaban la Tierra en las primeras etapas de la expansión de los orapodomorfos, e incluso los terápodos más pequeños, como Herrerasaurus o Coellophis, podían eliminar a los débiles o enfermos. La vigilancia se volvió crucial. La supervivencia era cuestión de crecer rápidamente y mantenerse cerca del grupo. Su evolución no fue aislada. A lo largo de Pangaea, comenzaron a aparecer formas similares. Masospondylus en lo que hoy es Sudáfrica, Bryojasaurus en Argentina y Ankylosaurus en Norteamérica mostraron las mismas tendencias: aumento de tamaño corporal, cuellos más largos y un mayor compromiso con la herbivoría. La evolución repetía la misma idea en diferentes regiones: crecer, comer plantas, vivir más. Este cambio en la configuración corporal también alteró los ecosistemas. El auge de los grandes herbívoros implicó que las plantas tuvieran que adaptarse. Algunas desarrollaron hojas más resistentes. Otras se propagaron rápidamente mediante esporas o crecieron en densos bosques, dejando atrás a las bocas que las alimentaban. Los depredadores también tuvieron que responder. Los pequeños cazadores ya no eran suficientes. Solo los carnívoros más grandes y poderosos podían amenazar a un soraudomorfo adulto sano. Esto impulsó una carrera armamentística, una escalada biológica que eventualmente daría origen a los enormes depredadores del Jurásico. Pero en el Triásico, aún eran los primeros días. Los gigantes apenas comenzaban a ascender. Caminaban en un mundo donde las reglas estaban cambiando, donde el poder no provenía de garras afiladas ni de una velocidad letal, sino de la persistencia, escala y fuerza. Su ascenso marcó un cambio fundamental en el funcionamiento de los ecosistemas. Crearon presión. Moldearon paisajes. Comieron árboles y pisotearon bosques. Se desplazaron a través de los continentes y difundieron sus genes a todos los rincones del mundo antiguo. Los orapidomorfos se convirtieron en la columna vertebral de los ecosistemas del Triásico tardío. Donde ellos viajaban, otros los seguían. Depredadores, carroñeros, herbívoros más pequeños y oportunistas. Sus migraciones mapearon el flujo de recursos. Sus excrementos fertilizaron el suelo. Su muerte alimentó a los carnívoros. Eran ecosistemas ambulantes en sí mismos. Y con el tiempo, crecerían aún más. Sus descendientes se extenderían más allá de la imaginación. Diplodocus, Apatosaurus, Argentinosaurus, criaturas cuyos cuellos se extendían por encima de los árboles y cuyos pasos sacudían el suelo. Pero todo eso comenzó aquí, a finales del Triásico, con criaturas como Platyosaurus pastando tranquilamente bajo la sombra de las coníferas, convirtiéndose lentamente en gigantes. La historia de su ascenso no es solo una historia de tamaño. Es una historia de transformación, como un linaje de pequeños y ágiles reptiles evolucionó hasta convertirse en los animales terrestres más grandes de la Tierra.
Es una historia de adaptación, paciencia y tiempo profundo. De cómo la búsqueda de plantas y seguridad condujo a cuerpos del tamaño de edificios. De cómo un mundo una vez gobernado por el miedo dio origen a una vida que conquistó mediante la resistencia. No cazaron. No rugieron. Pero dejaron su huella en cada centímetro de la tierra. Los gigantes habían comenzado su ascenso, y nada volvería a ser igual. El suelo tiembla. Un trueno distante resuena a través de la tierra, no desde el cielo, sino desde las profundidades de la corteza. El aire lleva el amargo olor a azufre. Los animales se precipitan a medio camino. Los bosques se aquietan, y entonces comienza. Una grieta abre la tierra. El fuego brota de la herida. Humo negro se eleva hacia el cielo. Esta no es la ira de una tormenta. Es la furia del planeta mismo. En el mundo triásico, la supervivencia no era solo cuestión de escapar de los depredadores o encontrar alimento. Significaba vivir junto a un planeta que nunca descansaba. Un mundo en constante agitación. Y nada simbolizaba eso más que el volcán. A finales del Triásico, Pangaea era una masa continental sometida a tensión. Las inmensas presiones bajo su corteza habían comenzado a fracturarla. A lo largo de millones de años, se abrieron valles de rift. El magma ascendió rápidamente. Regiones enteras se convirtieron en campos de fuego. Los volcanes bordeaban los continentes. Sus erupciones remodelaban el paisaje una y otra vez. Uno de los mayores de estos eventos, la provincia magmática del Atlántico Central, acabaría desencadenando un cataclismo que contribuyó al fin del periodo Triásico. Pero incluso antes de esa erupción final, los volcanes desempeñaron un papel constante en la vida de los animales que habitaban este mundo. Para los primeros dinosaurios, la actividad volcánica era una realidad. Algunas regiones, como la actual Argentina, eran ricas en yacimientos fósiles estratificados entre antiguos flujos de lava y depósitos de ceniza. Criaturas como Earapa, Herrerasaurus y Pleleiosaurus alguna vez vagaron por bosques que crecían sobre basalto recién enfriado. El suelo, aunque nacido de la destrucción, a menudo era rico en minerales. Tras una erupción, se producía un nuevo crecimiento. Los helechos, las colas de caballo y las psíquicas prosperaban en el suelo volcánico, atrayendo a los herbívoros de vuelta a la tierra. Los depredadores, a su vez, los seguían. Pero el peligro nunca desaparecía. La ceniza podía caer sin previo aviso, sepultando plantas y asfixiando pulmones. Los animales atrapados demasiado cerca de los flujos de lava quedaban atrapados en lagos y ríos de piedra, envenenados por los gases volcánicos, convirtiéndose en trampas mortales. Y a veces, las propias erupciones eran repentinas y masivas. Oleadas pirostáticas de calor, gas y ceniza se precipitaban por las laderas más rápido que cualquier criatura podía correr. Sobrevivir en este mundo significaba más que fuerza. Significaba conciencia. Significaba movimiento. Significaba saber cuándo huir. Quienes vivían cerca de regiones volcánicas tuvieron que adaptarse sutilmente. El tamaño pequeño ofrecía ventajas: escape más rápido, refugio más fácil y menores necesidades de alimento en épocas de escasez. Criaturas como la calopsis podían colarse en grietas o huir a gran velocidad por terreno abierto. Los prestatarios podrían haber evitado los peores efectos de la lluvia de ceniza. Otros podrían haber seguido patrones migratorios que evitaban. Zonas activas, que solo regresaban cuando la tierra se había enfriado y regenerado. Para animales más grandes como el Plesiosaurus, la supervivencia requería resistencia. Debían recorrer largas distancias para evitar zonas de peligro. Las manadas probablemente seguían rutas antiguas, retirándose de los centros de erupción y regresando meses o años después. Sus huesos muestran anillos de crecimiento como los de los árboles, lo que revela épocas de abundancia y épocas de estrés. En los años posteriores a las erupciones, su crecimiento se ralentizó. La inanición dejó su huella en sus esqueletos. El volcán dejó su huella en sus vidas. Pero también hubo beneficios. Por muy destructivos que fueran los volcanes, también restablecieron los ecosistemas. Acabaron con competidores dominantes,
abrieron nuevos hábitats y permitieron que las especies adaptables prosperaran. Este ciclo de destrucción y renovación se convirtió en una fuerza impulsora de la evolución. Recompensó la resiliencia, la innovación y la flexibilidad. Castigó la especialización y el estancamiento. Los dinosaurios que sobrevivieron fueron aquellos que pudieron navegar este ciclo una y otra vez. Los cielos también fueron transformados por los volcanes. Las erupciones masivas podían enviar cenizas y azufre en la atmósfera superior, atenuando la luz solar y bajando las temperaturas globales. Estos inviernos volcánicos podían durar años, alterando el crecimiento de las plantas y colapsando las cadenas alimentarias. Los animales morían de hambre. Las migraciones fracasaban. Los ciclos reproductivos se interrumpían. Una vez más, algunos sobrevivieron. Los pequeños omnívoros, insectóvoros y carroñeros demostraron ser los más resilientes. Podían cambiar de dieta. Podían refugiarse en cuevas o madrigueras. Podían esperar. Los yacimientos fósiles muestran patrones de desaparición repentina seguidos de brotes de nuevas especies que aparecen en el registro. Estas radiaciones evolutivas a menudo siguieron a grandes erupciones. La Tierra se vaciaba y luego se rellenaba. Los supervivientes se expandieron a nichos abandonados. Los depredadores regresaron en nuevas formas. Los herbívoros se diversificaron. Y siempre en segundo plano, el volcán seguía rugiendo. En algunos lugares, los flujos de lava formaron barreras naturales, creando focos aislados de vida. Las especies atrapadas en estas zonas evolucionaron en direcciones únicas. Este aislamiento impulsó la diversidad. Pequeños valles aislados por la lava se convirtieron en islas de evolución donde las poblaciones desarrollaron rasgos que no se encontraban en ningún otro lugar. Así fue como la naturaleza construyó la novedad con muros de fuego y tiempo. El impacto del mundo volcánico no se limitó a los animales. Moldeó la superficie misma de la Tierra. Cordilleras enteras se alzaron desde antiguas cámaras de magma. El basalto de inundación se extendió por cientos de kilómetros. Las propias rocas portaban registros de antiguas erupciones estratificadas en basalto, ceniza y sedimento. Y dentro de esas capas yacían huesos, momentos congelados de vida, muerte y adaptación. La provincia magmática del Atlántico Central. Con el tiempo se convertiría en uno de los eventos volcánicos más grandes de la historia de la Tierra. Abarcó millones de kilómetros cuadrados en lo que hoy es el este de Norteamérica, el noroeste de África y partes de Europa. Liberó enormes cantidades de gases de efecto invernadero, calentando el planeta y alterando las corrientes oceánicas. La extinción resultante extinguió más de la mitad de las especies marinas y muchos animales terrestres. Pero los dinosaurios sobrevivieron una vez más. Lo hicieron porque estaban diseñados para el caos. No dependían de un solo hábitat. Se desplazaron. Se adaptaron. Se diversificaron. Sus cuerpos eran eficientes. Sus pulmones podían soportar bajos niveles de oxígeno. Sus huevos, enterrados en la tierra, estaban protegidos de la ceniza y el calor. Sus crías crecieron rápidamente, recuperando poblaciones más rápido que sus rivales de reproducción más lenta. Eran las criaturas ideales para un mundo peligroso. Y así prosperaron. Tras cada erupción, cada colapso, regresaban. Se alimentaban de nuevas plantas. Cazaban en nuevos bosques. Se expandieron por continentes remodelados por el fuego. La resiliencia se convirtió en su legado. Sobrevivir en el mundo volcánico del Triásico significaba vivir en constante incertidumbre. Era enfrentar el desastre no como una anomalía, sino como una forma de vida. Quienes se adaptaron, resistieron. Quienes resistieron, desaparecieron. Y en este crisol de fuego y ceniza, se forjaron los dinosaurios. En las antiguas tierras salvajes de Pangaea, la supervivencia nunca fue sencilla. Cada boca que se alimentaba, cada huella que tocaba el suelo era una señal para otra criatura. Decía, estoy aquí. Estoy vivo. Y puedo. Sé tu rival. En este mundo, la competencia era constante por alimento, agua, territorio, aire para respirar y espacio para crecer.
Y en la implacable presión de la competencia, la evolución afiló sus herramientas. Quienes se adaptaron se expandieron rápidamente. Quienes no se adaptaron desaparecieron. Esta era la regla de vida en el Triásico tardío. Una época donde la extinción no era una amenaza lejana, sino un hecho. O habitual. A medida que los primeros dinosaurios como Coellophis, Herrerasaurus y Piosaurus se expandieron por Pangea, no lo hicieron de forma aislada. Escenario vacío. Entraron en ecosistemas ya repletos de criaturas extrañas y poderosas. Los grandes robisuquianos, imponentes reptiles parecidos a cocodrilos, habían dominado durante mucho tiempo como superdepredadores con sus extremidades en forma de pilar y cráneos profundos. Estaban perfectamente preparados para la emboscada, aplastando a sus presas de un solo mordisco. Estos reptiles, algunos de más de 6 metros de largo, no tuvieron igual durante décadas. Su piel acorazada los hacía casi invencibles. Para los primeros dinosaurios, evitarlos era cuestión de vida o muerte. Pero los robasuquianos. Debilidades. Eran grandes, pesados y especializados. Su crecimiento era lento. Su reproducción, aún más lenta. Cuando el clima cambiaba o las presas escaseaban, luchaban por mantener el ritmo. Y detrás de ellos, a su sombra, depredadores más pequeños y rápidos como el Herrerasaurus observaban. No tan fuertes, pero más flexibles. No tan grandes, pero más numerosos. La competencia no fue directa al principio. Los dinosaurios hurgaban en los límites, cazaban presas más pequeñas, se movían rápidamente mientras los gigantes avanzaban torpemente. Pero lentamente, a medida que llegaban las sequías y los bosques caían, a medida que las presas. Las poblaciones cambiaron y las erupciones volcánicas devastaron la tierra, el equilibrio comenzó a cambiar. Incluso entre los herbívoros, la competencia era feroz. Los primeros orapodomorfos, como Platyosaurus, se alimentaban codo con grupos más antiguos como los dinodones. Estos animales con colmillos y pico eran remanentes de una era anterior, sobrevivientes de la extinción del Periano. Ya habían sufrido catástrofes anteriormente, pero ahora estaban desapareciendo. Lentos, de baja estatura y dependientes de tipos específicos de plantas, se vieron superados. Los orapodomorfos podían viajar más lejos, comer más alto, más grandes, y así fue. Generación tras generación, su número aumentó y los disinodones se replegaron a territorios cada vez más pequeños. Los insectos desempeñaron un papel discreto en esta lucha. Polinizaron la limitada vida vegetal, descompusieron la materia en descomposición y se convirtieron en alimento para depredadores más pequeños. Pero a medida que la diversidad vegetal comenzó a cambiar lentamente y el clima se volvió más estacional, las poblaciones de insectos también cambiaron. Los que pudieron adaptarse sobrevivieron. Los que no pudieron, desaparecieron. Todo era conectados. Una disminución de los helechos podría significar una disminución de las poblaciones de insectos. Una disminución de los insectos podría afectar la dieta de pequeños reptiles y dinosaurios jóvenes. La caída de una especie a menudo condujo a la caída de muchas. La competencia no solo era directa, sino también ecológica, invisible. Una cadena de consecuencias desencadenada por el clima, la geología y la biología. Los cielos albergaban sus propios conflictos. Los primeros pterosaurios habían alzado el vuelo, planeando con alas membranosas, cazando peces e insectos, anidando en acantilados y peñascos. Tenían pocos rivales en el aire, pero su supervivencia dependía de lo que sucediera abajo. Sin un ecosistema terrestre sano, no había insectos de los que alimentarse, ni peces en los ríos, ni lugares tranquilos donde anidar. Incluso los maestros del vuelo podían caer si la tierra bajo sus pies se rompía. La depredación misma se volvió más sofisticada. Los keifis, pequeños y veloces, probablemente cazaban en grupos coordinados. No en manadas complejas como los lobos, sino con la suficiente cooperación para abatir presas más grandes o abrumar a las especies defensivas. Este era un nuevo tipo de competencia, no solo de tamaño o fuerza, sino también de inteligencia y comportamiento social. Los depredadores estaban aprendiendo a adaptarse juntos,
a moverse como unidades, a cazar no solo lo fácil, sino lo eficiente. Y entonces, justo cuando los dinosaurios comenzaban a consolidarse, el mundo contraatacó. La extinción triásica final no llegó como un golpe único, sino como una catástrofe prolongada. La extinción, aunque devastadora, también es un motor. Abre el camino para lo nuevo. Y tras el colapso triásico, los dinosaurios ya no tuvieron que competir con los viejos gigantes. El campo estaba abierto. Los depredadores habían desaparecido. Los rivales habían desaparecido. Y en ese vacío, explotaron. Nuevas formas, nuevos tamaños, nuevas estrategias. La evolución se aceleró. Para cuando llegó el periodo Jurásico, los dinosaurios ya no eran solo supervivientes. Eran gobernantes. La competencia había terminado en llamas, y los vencedores habían emergido de las cenizas. Dominarían los siguientes 160 millones de años. Crecerían más grandes, más inteligentes, más rápidos. Conquistarían los cielos, los mares y todos los continentes. Y. Todo comenzó aquí, en el crisol de la extinción. Este fue el momento en que el viejo mundo terminó y la era de los dinosaurios realmente comenzó. No con triunfo, sino con supervivencia. La tierra se quebró. Los cielos cambiaron. Los vientos cambiaron. Nada en la tierra permanecía quieto, ni siquiera el clima. Durante el Triásico tardío, el planeta era un mundo en constante cambio. Fuerzas masivas en las profundidades de la Tierra separaron los continentes. Los mares subieron y bajaron. Los monzones atronaron vastas llanuras solo para desvanecerse en años de silencio. Sequías, inundaciones, incendios y heladas llegaron y se fueron. Como un reloj sin ritmo. La vida no tenía más remedio que doblarse o romperse. Pangaea, el supercontinente que se extendía por la mayor parte del globo, jugó un papel crucial en la configuración del clima del Triásico. Con casi toda la masa terrestre fusionada en una sola, el interior era seco, caluroso y hostil. La humedad de los océanos circundantes rara vez penetraba tierra adentro. Como resultado, Pangaea Central se convirtió en un reino de desiertos y paisajes semiáridos. Solo cerca de las costas y los grandes lagos interiores se formó una vegetación densa y ecosistemas más estables. Un mundo dividido no por fronteras, sino por el aire y el calor. Las temperaturas en muchas partes del planeta se dispararon más allá de lo habitual hoy en día. La ausencia de hielo polar permitió la acumulación de gases de efecto invernadero, lo que amplificó el calor. Sin embargo, a pesar del calor, el mundo era inestable. La actividad volcánica de las profundas fisuras terrestres liberó enormes cantidades de gases a la atmósfera. Cada erupción envió ondas de choque no solo a través del suelo, sino también a través del sistema climático. El dióxido de azufre creó lluvia ácida. El carbono. El dióxido de carbono impulsó el calor. Las nubes de ceniza oscurecieron los cielos, reflejando la luz solar y enfriando temporalmente la superficie. El resultado fue un planeta atrapado en fuertes fluctuaciones climáticas. Años de calor abrasador podían dar paso repentinamente a breves inviernos volcánicos. Los periodos de lluvia abundante podían transformarse sin previo aviso en temporadas de sequía. Estos cambios no seguían ciclos familiares. Eran erráticos, violentos e implacables. La vida en la Tierra tuvo que adaptarse o perecer. Las plantas del Triásico eran resistentes e inflexibles. Helechos y colas de caballo con sus antiguos ciclos reproductivos se extendieron rápidamente tras incendios o inundaciones. Las cecícadas y las coníferas desarrollaron recubrimientos cerosos para soportar la sequía y conservar la humedad. Pero incluso las plantas más resistentes sufrieron las presiones del cambio climático. Bosques enteros podían desaparecer en cuestión de años, y su colapso repercutía en la red trófica. Los herbívoros siguieron a las plantas. Cuando desapareció la vegetación, también lo hicieron los rebaños. Los primeros orapodomorfos, dependientes de helechos y psíquicas, tuvieron que desplazarse constantemente en busca de alimento. Su migración se extendía cientos de kilómetros, persiguiendo la lluvia y la regeneración. Las crías eran especialmente vulnerables.
Una sola temporada fallida podía significar la hambruna para generaciones enteras. Los depredadores también sentían la presión. Criaturas como la cualicina dependían de presas pequeñas, insectos, lagartos y anfibios. Cuando las sequías secaban los ríos y exterminaban las poblaciones de insectos, los cazadores se veían obligados a buscar comida o a enfrentarse entre sí. El registro fósil sugiere periodos de intenso estrés donde incluso el canibalismo puede que hayan surgido en la desesperación. Los cielos reflejaban el caos que reinaba abajo. Tormentas azotaban la tierra. Rayos provocaban incendios forestales que consumían valles enteros. Cenizas de erupciones lejanas se desplazaban cientos de kilómetros, depositándose en bosques y ríos por igual. Nubes de gas a veces se aferraban al suelo, asfixiando tierras y envenenando las fuentes de agua. No se trataba solo de patrones climáticos. Eran armas de extinción. En los océanos, la situación no era mejor. El aumento del dióxido de carbono debido a la actividad volcánica acidificó los mares, alterando el frágil equilibrio de los ecosistemas marinos. Los arrecifes de coral luchaban por crecer. Las poblaciones de plancton fluctuaban enormemente. Y a medida que los niveles de oxígeno descendían en aguas más profundas, se extendían vastas zonas muertas. Los reptiles marinos que alguna vez dominaron las regiones costeras tuvieron que retirarse o adaptarse a aguas menos profundas y ricas en oxígeno. La reacción en cadena continuó del plancton al depredador, transformando la química misma de la vida. A pesar de las dificultades, algunas formas de vida prosperaron en el caos. Los primeros dinosaurios, pequeños y ligeros, flexibles en dieta y comportamiento, encontraron maneras de sobrevivir. Sus cuerpos fueron diseñados para la eficiencia. Sus pulmones absorbían oxígeno con mayor eficacia. Sus huevos podían enterrarse y protegerse de las inclemencias del tiempo. Podían desplazarse, migrar y repoblar. No necesitaban condiciones perfectas. Solo necesitaban oportunidades. Su adaptabilidad no fue accidental. Se forjó en el fuego, la sequía y las tormentas. Cada cambio de temperatura, cada estación fallida, cada especie extinta se convirtió en una prueba. Y los dinosaurios pasaron esas pruebas una y otra vez. Pero para otros, el cambio climático significó su fatalidad. Los grandes cervales, superdepredadores del Triásico temprano, dependían de ecosistemas estables y presas abundantes. Cuando esos sistemas colapsaron, también colapsó su dominio. Los dicinodones, reliquias de un mundo más antiguo, no pudieron competir con la creciente oleada de nuevos herbívoros. Los anfibios, ligados a fuentes de agua y hábitats delicados, encontraron cada vez menos lugares que considerar hogar. Su declive fue lento al principio, luego repentino. Incluso el propio suelo cambió. Cenizas y la lava transformó la tierra fértil en roca estéril. Los ríos alteraron su curso. Los lagos se secaron o se convirtieron en fosas ácidas. Con el tiempo, biomas enteros cambiaron. Regiones que antes eran bosques se convirtieron en desiertos. Las costas retrocedieron. Los ecosistemas se fragmentaron. Las especies fueron relegadas a zonas aisladas. Algunas se adaptaron en aislamiento, otras se extinguieron. El clima se había convertido en el depredador definitivo. No cazaba. No mordía. Pero aún así mataba lenta, invisible e implacablemente. Y, sin embargo, en medio de todo este caos, la evolución floreció. La presión de la supervivencia aceleró el cambio. Surgieron nuevas especies. Evolucionaron nuevas estrategias. La vida no se rindió. Innovó. La dureza del mundo obligó a la naturaleza a experimentar. Y los experimentos que funcionaron dieron origen a las criaturas que definirían la era mesoica. Esta es la paradoja del tiempo profundo. Que la destrucción crea espacio, que la agitación crea espacio para el crecimiento, y que quienes sobreviven a lo peor a menudo se convierten en los más fuertes. A medida que el Triásico llegaba a su fin, el planeta se encontraba al borde de un nuevo capítulo. La era de los dinosaurios, moldeada por el calor y las tormentas, estaba a punto de comenzar su reinado.
Habían sobrevivido al cambio climático. Ahora moldearían el clima del futuro. A medida que el periodo Triásico llegaba a su fin, el mundo se encontraba al borde de la transformación. Durante decenas de millones de años, la Tierra había sido un lugar de caos y recuperación. Recuperándose de la mayor extinción de la historia, remodelando sus continentes y poniendo a prueba la vida con todas las herramientas de destrucción a su alcance. Las criaturas que... Su superficie había cambiado con el paso de las eras, elevándose y descendiendo como las capas de sedimento que luego las envolverían. Pero ahora, algo era diferente, algo permanente. El escenario finalmente se estaba despejando y el foco estaba cambiando. Este fue el momento en que la era de los dinosaurios realmente comenzó. No sucedió de la noche a la mañana. No fue el rugido repentino de los tiranosaurios ni el colapso de las manadas de saurópodos. Comenzó en silencio tras una extinción. Ya habían existido durante millones de años, dispersos por Pangea en modestas números. Criaturas pequeñas y ágiles que competían con clados reptilianos más antiguos. Cada nicho abierto, cada territorio abandonado, cada rol vacante en la red trófica, se convirtió en una invitación, y los dinosaurios aceptaron. Los terápodos, los carnívoros bípedos, rápidamente ocuparon el rol de depredador superior. Al dejar de ser eclipsados por los Roisaceans, comenzaron a crecer, a ser más poderosos, a especializarse. Sus cuerpos, antes delgados y modestos, evolucionaron en máquinas de caza letales. Extremidades más largas, garras más afiladas, mandíbulas más fuertes, todo. Moldeados por la nueva libertad de dominio. Pronto surgieron los primeros terápodos ápice auténticos, allanando el camino para los grandes cazadores del Jurásico y posteriores. Los oraudomorfos también aprovecharon la oportunidad. Al desaparecer su competencia, crecieron en tamaño y número. Sus cuellos se estiraron más para alcanzar el follaje más alto. Sus cuerpos se expandieron en formas titánicas que remodelaron la tierra bajo sus pies. Se desplazaban en manadas, seguían las lluvias y transformaron ecosistemas enteros con su pastoreo. Donde una vez habían sido uno. Un grupo entre muchos, se convirtieron en la base de todos los ecosistemas terrestres del planeta. Los ornitiscos, los dinosaurios con caderas de pájaro, comenzaron su propia revolución silenciosa. Aunque al principio eran más pequeños y menos numerosos, se diversificaron rápidamente. De ellos vendrían más tarde los ceratopsianos cornudos, los anquilosaurios acorazados y los hidrasaurios con constitución de pato. Cada uno de ellos, una futura obra maestra de adaptación. Y todos ellos descendientes de los silenciosos supervivientes que resistieron la extinción. Lo que diferenciaba a los dinosaurios no era solo biología, pero también oportunidad. Tuvieron tiempo. Con sus rivales extintos y los ecosistemas restableciéndose, los dinosaurios tuvieron el espacio para evolucionar, experimentar y diversificarse. Desempeñaron roles grandes y pequeños. Desde depredadores de ápice hasta recolectores terrestres, desde ramoneadores imponentes hasta ágiles insectívoros. Ya no eran criaturas marginales. Eran los arquitectos de un nuevo mundo. Y el mundo mismo cambiaba con ellos. A medida que la Pangea continuaba separándose, se formaron nuevos océanos, los climas se volvieron más regionales, las precipitaciones. Los patrones cambiaron, el aire se volvió más rico en oxígeno, los ecosistemas se volvieron más complejos y los dinosaurios lo siguieron, adaptándose a cada nuevo bioma y colonizando cada masa terrestre. La evidencia fósil muestra sus huellas en todos los continentes, desde los bosques árticos hasta los pantanos ecuatoriales. Su éxito no fue local. Fue global. Con su ascenso llegó un nuevo ritmo de vida. Los patrones migratorios se expandieron. La dinámica depredador-presa se volvió más compleja. Los ecosistemas se estabilizaron en torno a la actividad de los dinosaurios. Y a medida que se expandieron, trajeron consigo otros supervivientes. El éxito de los dinosaurios moldeó la evolución de todo lo que los rodeaba. Ya no se trataba de la aparición dispersa de especies aisladas. Era una conquista a gran escala. Los dinosaurios se habían convertido en las formas de vida dominantes de la Tierra.
Dominaban no por ser los más feroces, sino por ser los más adaptables. Su historia había comenzado a la sombra de la extinción. Ahora proyectaban su propia sombra. A partir de este punto, la Tierra entró en la era Mesozoica, una era que duraría más de 160 millones de años. Definida por el auge, el dominio y la eventual caída de los dinosaurios. Su imperio abarcaría épocas, sobreviviendo al hielo, al fuego y al diluvio. Crecerían hasta alcanzar tamaños inimaginables, evolucionarían en formas extrañas y hermosas, y dominarían cielos, tierra y mar. Pero nada de eso habría sucedido sin este momento, el silencioso cambio de rumbo al final del Triásico. Este fue el umbral, el cierre de un antiguo capítulo, el comienzo de algo nuevo. Un mundo sin ruisianos, sin Dicinadense, sin los titanes anfibios del pasado. Un mundo donde los dinosaurios escribirían los siguientes versos de la historia de la Tierra con las huellas que dejaron. La era de los dinosaurios había comenzado, y el mundo nunca volvería a ser el mismo.